10 de mayo de 1794. En la Plaza de la Revolución de París, una mujer de 30 años sube al cadalso. No es una reina, ni una noble cualquiera. Es la última persona de su familia en morir en la guillotina durante el terror. Elizabeth de Francia, hermana menor del rey Luis XVI. Mientras María Antonieta se ha convertido en un ícono de la cultura popular, películas, moda y ópera, su cuñada Elizabeth permanece casi olvidada fuera de Francia. Y sin embargo, historiadores como Jean de Vigier la han descrito como una de las figuras más singulares e íntegras de todo el periodo revolucionario. Una mujer que tuvo la oportunidad de salvar su vida en más de una ocasión y decidió cada vez quedarse. ¿Quién fue esta princesa que renunció al matrimonio, se dedicó a la pobreza y eligió la muerte antes que el exilio? En este video recorremos su vida completa, la infancia marcada por la orfandad, los años dorados en Versalles y la amistad con María Antonieta, desde la caída de la monarquía hasta sus últimos días de la prisión del Temple. Esta es la historia de Madame Elizabeth. Elizabeth Philippine Marie-Hélène de Francia nace el 3 de mayo de 1764 en Versalles. Es la octava y última hija del delfín Luis Fernando de Francia y de María Josefa de Sajonia. Sin embargo, la tragedia llega pronto. Cuando tiene apenas 2 años, su padre muere de tuberculosis. Un año después, su madre fallece por la misma enfermedad. Y ya a los 3 años, la pequeña Elizabeth ya es huérfana. Como recogen distintos historiadores especializados en la corte de Versalles, entre ellos Dominique Sarburn-Perrin, autora de estudios sobre la vida religiosa del antiguo régimen, la princesa creció bajo el cuidado de institutrices y de su tía, Madame Louise, de Francia, una carmelita que ejercería una gran influencia espiritual y decisiva en su futuro sobre ella. En ese ambiente donde se forja el carácter de Elizabeth, disciplinado, piadoso, pero también vivaz, los relatos de la época la describen como inteligente y de fuerte voluntad, cualidades que contrastan con la imagen de fragilidad que a veces se asocia a las princesas de su tiempo. En 1774, cuando Elizabeth apenas tenía 11 años, muere su abuelo, Luis XV. Su hermano mayor, Luis Augusto, se convierte en el rey Luis XVI. La vida de la joven princesa está a punto de cambiar. Convertida en Madame Elizabeth, título reservado a las hijas de Francia que no ostentaban otro rango, la joven se integra en la corte de su hermano. Según los registros históricos conservados en el Palacio de Versalles, se convierte en la hermana predilecta del rey, un vínculo que se mantendrá inquebrantable hasta el final de sus vidas. Con su cuñada, María Antonieta, la reina austríaca casada con Luis XVI, Elizabeth desarrolla también una relación muy cercana, a pesar de las diferencias de ambas desde muy temprano. Mientras la reina es extrovertida y ama el lujo y el espectáculo social, Elizabeth se inclina desde joven hacia una vida un poco más recogida y reservada. La historiadora Evelyn Lever, reconocida especialista francesa en el periodo y autora de biografías sobre Luis XVI y María Antonieta, ha documentado cómo la corte de Versalles de aquellos años combinaba una opulencia deslumbrante con tensiones políticas y financieras que la mayoría de sus habitantes prefería ignorar. Elizabeth, sin embargo, empieza a mostrarse como una observadora más lúcida que la mayoría de los cortesanos que la rodean. A los 15 años, la princesa toma una gran decisión que marcará el resto de su existencia. Rechaza los diversos proyectos matrimoniales que la proponen. Entre ellos, se llega a considerar un enlace con la familia real de España o de Portugal.
pero decide consagrar su vida a Dios. Sin ingresar formalmente en un convento, permaneció junto a su familia. Es una decisión que le permitirá quedarse siempre al lado de su hermano. En 1783, Luis XVI regala a su hermana el dominio de Montreuil, cerca de Versalles, donde Elizabeth finalmente dispone de una residencia propia. Es aquí donde su personalidad se despliega con mucha mayor libertad. Según describen varios biógrafos, entre ellos Jean de Villiers, en su obra dedicada a la princesa, Elizabeth convierte Montreuil en un pequeño reino de piedad y beneficencia. Organiza ayuda para los campesinos pobres de la región, funda pequeñas industrias para dar empleo a los necesitados y se involucra personalmente en el cuidado de los enfermos hasta el punto de quedarse frecuentemente sin dinero por su generosidad. Un dato revelador de su carácter: Madame Elizabeth se interesa activamente por la variolización, un tratamiento precursor de la vacunación contra la viruela. Defiende que ricos y pobres por igual deberían tener acceso a él. Una postura notablemente muy progresista para una princesa de aquella época. Devoto del culto del Sagrado Corazón de Jesús, mantiene una vida de oración diaria, misa y confesión frecuente. Pero su fe no es una fe de retiro, es una fe que la empuja hacia los demás y que, como veremos, la sostendrá también en los momentos más oscuros de la Revolución. En 1789, Francia está en crisis. Los Estados Generales se reúnen en mayo, la Bastilla cae en el 14 de julio y la monarquía francesa comienza su lenta agonía. Los historiadores coinciden en un punto notable. Madame Elizabeth es una de las pocas personas cercanas al rey que puede comprender desde muy pronto la gravedad real de lo que está ocurriendo, mientras buena parte de la corte minimiza los acontecimientos o los interpreta como una crisis pasajera. Ella advierte a su hermano y a su cuñada sobre los peligros que se avecinan. Sus advertencias, sin embargo, no siempre son escuchadas con la seriedad que merecían. Luis XVI, un monarca indeciso por naturaleza, tarda en tomar decisiones firmes. Los acontecimientos terminan por desbordar a la familia real. Ya para octubre de 1789, una multitud marcha desde París hasta Versalles y obliga a la familia real a trasladarse al Palacio de las Tullerías, en París. Prácticamente como rehenes, Elizabeth los acompaña. A partir de este momento, su destino queda completamente entrelazado con el de su hermano. En junio de 1791, la familia real intenta huir de Francia, en un plan conocido como la fuga de Varennes. Madame Elizabeth participa en la huida, disfrazada como el resto de su familia. El intento fracasa, son reconocidos y detenidos en la localidad de Varennes, y devueltos a París bajo vigilancia. En este episodio es crucial para entender a Elizabeth, a diferencia de otros miembros de la nobleza, que en esos mismos años emigran masivamente para ponerse a salvo en el extranjero. Ella tiene oportunidades reales de escapar sola y salvar su vida. Historiadores como Jean de Villiers subrayan que la princesa rechaza consistentemente estas opciones, una y otra vez. Su decisión no es ingenua, comprende los riesgos que corre, pero antepone la lealtad de su familia a su propia seguridad. Para agosto de 1792, la monarquía vive su golpe final. Una multitud armada asalta el Palacio de las Tullerías. La familia real, incluida Elizabeth, se refugia en la Asamblea Legislativa. Poco después, son trasladados a la Torre del Temple, una antigua fortaleza medieval convertida en prisión. La monarquía francesa, en la práctica, ha dejado de existir. Durante los meses siguientes, Elizabeth comparte el encierro en el Temple junto a su hermano, su cuñada y los dos hijos del matrimonio real. Las condiciones de la prisión se endurecen progresivamente conforme la revolución radicaliza su rumbo.
En enero de 1793, Luis XVI es juzgado por la Convención Nacional y condenado a muerte. Según los testimonios recogidos por historiadores del periodo, Elizabeth pasa junto a su hermano su última noche antes de la ejecución y es de las últimas personas en despedirse de él. Para el 21 de enero de 1793, Luis XVI es guillotinado. La familia continúa presa. En agosto de ese mismo año, María Antonieta es trasladada a otra prisión, la Conciliere, para ser juzgada. Es ejecutada el 16 de octubre de 1793. Elizabeth permanece en el templo, ahora prácticamente sola con sus sobrinos. El joven Luis Carlos, proclamado Luis XVII por los monárquicos en el exilio, y su hermana, Madame Royale. Los relatos de la época, recogidos por biógrafos como Dominique Sarburn-Perrin, describen a Elizabeth dedicando estos meses de encierro a sostener espiritual y emocionalmente a sus sobrinos huérfanos, en unas condiciones de reclusión cada vez más duras y con una vigilancia constante. El 9 de mayo de 1794, Elizabeth es separada de sus sobrinos y trasladada a la Conciliere. Al día siguiente es llevada ante el tribunal revolucionario junto a otras 24 personas, acusadas, como era habitual en los procesos del terror, de conspirar contra la República. El juicio, según coinciden los historiadores, fue una farsa procesal más entre las muchas del periodo. Las acusaciones eran vagas y el veredicto estaba prácticamente decidido de antemano. Elizabeth es condenada a muerte junto al resto de los acusados. Ese mismo día, el 10 de mayo de 1794, es ejecutada en la guillotina en la Plaza de la Revolución. Tenía apenas 30 años. Según la tradición recogida por sus biógrafos, mantuvo una serenidad notable hasta el final, consolando incluso a otras mujeres condenadas que iban a ser ejecutadas junto a ella. Con su muerte, se extingue en la guillotina la generación adulta de la familia real directa. ¿Cómo sobrevivirán sus sobrinos, el pequeño Luis Carlos, que moriría en prisión 2 años después, en 1795, y la Madame Royale, la única que lograría salir con vida de la revolución? Durante mucho tiempo, la figura de Madame Elizabeth quedó eclipsada por la de su hermano, y sobre todo por la de María Antonieta, cuya vida ha sido objeto de innumerables biografías, películas y estudios. Entre ellos los historiadores como Antoine Fresser y Evelyn Lever. Sin embargo, en Francia, su memoria nunca desapareció del todo. Para noviembre del 2017, el cardenal André Belin-Trutz, entonces arzobispo de París, introdujo formalmente la causa de beatificación de Madame Elizabeth, reconociendo su vida como un testimonio de fe y fidelidad hasta el martirio. En los últimos años, biógrafos como Jean Vigier, uno de los historiadores más reconocidos del periodo revolucionario francés, ha rescatado su figura en obras que combinan rigor histórico con una narrativa cercana a la de una novela, buscando devolverle el lugar que, según ellos, merece una memoria histórica de la revolución. Madame Elizabeth no dejó tras de sí un imperio ni una revolución propia. Dejó en cambio el testimonio de lealtad, llevada hasta sus últimas consecuencias, y la de una mujer que, pudiendo huir, decidió una y otra vez quedarse al lado de sus seres queridos. Frente a la fama arrolladora de su cuñada María Antonieta, la historia de Madame Elizabeth es de las figuras más discretas, pero no menos trágica ni menos significativa, pues fue hija, hermana y tía, y según muchos de sus biógrafos, una mujer profundamente coherente con lo que creía, y con una profunda fe. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios.
¿Crees que Madame Elizabeth merece más reconocimiento histórico? Y no olvides suscribirte para más historias del antiguo régimen y de reyes y coronaciones. Muchas gracias por ver este video.